Bueno, hola a todos, un saludo muy especial. Hoy vamos a ver, reaccionar y opinar acerca de un video que yo llevo años queriendo hacer esto con esta persona en específico, porque yo leí un libro llamado El cielo es real o La prueba del cielo del doctor Eben Alexander. Lo leí en mi iPad hace algunos años en mi segundo viaje a los Estados Unidos con mi hermano. Y lo leí en los buses y lo leí en los aviones. Y la verdad que me gustó el libro, nunca se los he reseñado, ¿saben por qué? Porque no lo tengo en físico, o sea, yo nunca lo compré, lo descargué ilegalmente y es algo de lo cual no me siento orgulloso, pero encontré una entrevista del doctor Eben Alexander sobre el cielo y quería mostrárselo, porque yo no soy una persona de creer que la gente va al cielo y vuelve, o que Dios le da especialmente visiones a ciertas personas, pero no voy a decir que Dios no pueda hacerlo, ¿vale? O sea, hay una gran diferencia entre lo que yo creo y lo que Dios puede hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a reaccionar a Dr. Eben Alexander, los pongo en contexto. Él es un neurocirujano, es un científico que tuvo un problema clínico tremendo, lo dieron por muerto durante unos minutos y él dice tener una experiencia en el cielo, pero su experiencia en el cielo es atípica, o sea, la forma en que lo narra y lo que él se supone que vio no es como lo que generalmente uno cree que es una experiencia en el cielo. Así que vamos a ver qué hay de nuevo en esta entrevista y vamos a irla comentando. Ve algo hermoso que emerge de la oscuridad. ¿Qué era? Bueno, vi esta luz clara y pura, de la cual salían finos filamentos girando lentamente, viniendo hacia mí. Y lo más maravilloso no era solo esta luz clara y bella, sino que venía con una melodía musical perfecta. A medida que giraba hacia mí, muy lentamente, se acercó, subiendo, y eso se abrió a un perfecto y hermoso e idílico valle, que subía muy inclinado hacia el brillo, en un campo verde, exuberante, fértil, creciendo. Y aunque no tenía conciencia corporal, sentía que me movía a través de esto, ya que yo era como una especie de gusano en el ala de una mariposa, la más bella mariposa sobre la tierra. Usted cuenta que estaba como volando sobre bosques. Así es. Y había una... Si se dan cuenta que es como una narración algo extraña porque generalmente uno creería que yo estoy vestido de ropas blancas y caminé por un camino y vi un mar y vi un ángel, etcétera. Él tiene o sea, lo que él pudo haber visto, sea mentira o sea verdad, es absolutamente diferente generalmente a lo que los demás que han viajado al cielo, al infierno ven, generalmente en este caso en el cielo. Hermosa pradera llena de lo que luego llamaría las almas, los aldeanos bailando. Había dicha, júbilo, niños jugando, perros saltando, un reino muy hermoso e idílico. Claro está que tenía muchas características terrenales. Así que, inicialmente, al intentar comprender esto, pensé, bueno, eso puede haberse originado en mi cerebro. Algo de esto puede haber sido como un enredo terrenal. Era tan real. Y eso es algo difícil de explicar a la gente, aunque es comúnmente descrito en las experiencias cercanas a la muerte. Pero era un reino absolutamente perfecto y bello. Y junto a mí, sobre el ala de la mariposa, había una niña, muy hermosa. Ella nunca me habló, pero nunca olvidaré su cara. Una cara tan bella, ojos azul brillante, pómulos altos. Y nunca dijo una palabra, pero sus pensamientos, sus conceptos llegaron directamente a mi mente. Eres profundamente amado y apreciado por siempre. No tienes nada que temer. Cuidarán de ti. En este reino no puedes hacer nada equivocado. En este reino espiritual. Eso fue lo que dijo. O lo que sentí. Y fue tan reconfortante, y el amor incondicional que fluía de ella realmente sobrepasa todas las palabras. A partir de entonces hubo una hermosa brisa, como una suave brisa de verano soplando y cambiando todo. Y esa fue la primera vez que me percaté, mi primera memoria, porque tuve amnesia respecto a mi vida pasada. No recordaba nada de mi vida antes, ni palabras ni lenguaje. Y esa brisa que soplaba fue lo que me hizo consciente de la divinidad y de Dios Todopoderoso en cada parte de la creación y de ese reino.
Este tipo de cosas generalmente de formaciones o de experiencias oníricas y simbólicas acerca de lo que se vive en el cielo o no, a mí me llaman la atención. Pues, yo vuelvo y les repito, yo soy profundamente escéptico. Para mí la Biblia pone un estándar muy específico acerca de eso. Oiga, si alguien les predica un evangelio diferente, como si fuese un ángel que viniese a ustedes, no les crean. Y Jesús en otra parábola, en la parábola, por ejemplo, de Lázaro y el rico, que uno va al seno de Abraham y el otro al Seol, eh, Jesús dice específicamente que para qué necesitan a otros si tienen a los profetas, ¿sí? Entonces, una experiencia en el cielo o en el infierno, si fuese real y tuviésemos que creerla, tiene varios problemas frente a creerles, ¿no? ¿Podrían ser testimonios? Sí, pero vuelvo y digo, hay que ser muy cuidadosos con esto. Y me gusta es en el sentido de que es un cirujano. Y de hecho, si mal no recuerdo, Eben Alexander, antes del accidente que tuvo, que lo llevó a esta experiencia, era ateo. Y gracias a esta experiencia se convirtió a la fe cristiana. Entonces, evidentemente esto genera una mayor plausibilidad de su testimonio. Pero bueno, vamos a seguir. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el doctor Alexander cuando le preguntamos si como neurocirujano, como científico. Gracias por seguir con nosotros. Para quienes recién nos sintonizan, estamos viendo la entrevista que le hicimos al doctor Eben Alexander, un médico neurocirujano y ex profesor de medicina de la Universidad de Harvard, que escribió el libro más vendido de la lista de bestsellers del New York Times. Un libro que escribió después de estar en coma sobre la vida después de la muerte. Sigamos viendo la entrevista. Antes de seguir, ya que me acuerdo, estas experiencias cercanas a la muerte, las SM, las ECM, sí, creo que sí, SM, tienen una particularidad. Se ven a ellos mismos, hay una superposición del cuerpo humano, hay una sensación de túnel, algunos ven ángeles, otros ven otro tipo de formaciones, sienten profunda paz, tranquilidad. Son experiencias que vale la pena estudiar. No digo que no, son válidas. Si yo creo en Dios, creo en el mundo espiritual, y si hay un mundo espiritual, claramente hay experiencias cercanas a ese mundo espiritual, y muy interesantes. Pero en efecto, soy muy escéptico a suponer que mi fe debería depender del testimonio de una persona que vaya o no al cielo. Y por mucho tiempo, el evangelismo en las iglesias que conozco, de hecho en mi propia iglesia durante muchos años, se depositó frente a experiencias sobrenaturales de otros. Cuestión que creo que daña la propia experiencia cristiana acerca de Cristo, ¿me hago entender? Esto debería sumarle más que ser la base de la forma o del por qué uno se convierte o no al cristianismo. Bueno, pero vamos a darle. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte recuerdan haber visto ángeles o criaturas semejantes a ángeles. ¿Usted vio algo así? De hecho, en aquel hermoso valle, he mencionado todas las almas bailando, la dicha y el júbilo, y eso se debía a que muy por encima había una luz. De hecho, eran seres espirituales muy avanzados, que dejaban rastros dorados, centellantes, de polvo dorado, muy brillante. De estos enjambres de esferas voladoras, deslizándose en lo alto, venían estos coros, cantos, himnos, una música tan hermosa, más allá de cualquier pieza que podamos componer en la tierra y tan poderosa emocionalmente. Y eso venía de estos seres. Es muy difícil de describir, pues en ese reino uno no ve con los ojos, no oye con los oídos. Entonces, con frecuencia, lo que uno observa se convierte en formas relacionadas con lo que uno ya sabe al respecto, ha oído al respecto. Por eso, al recordar esos coros angelicales, porque así es como vi a esas esferas en lo alto, claro está que ángel no estaba en mi vocabulario en ese entonces, no había palabras en mi vocabulario, solo flujos o corrientes conceptuales mientras estaba en coma. Pero cuando lo estaba escribiendo, unas semanas después,
dije que esas esferas doradas deslizándose en el cielo con sus cantos y sus himnos eran ángeles, porque esa es la mejor palabra para describir lo que estaba sucediendo allí. Y eran cosas. Si se dan cuenta, lo que me interesa mucho es la experiencia respecto a los ángeles. Los ángeles no parecen ser antropomórficos, sino de hecho parecen tener una apariencia abstracta. No sé si han visto esos ángeles que las IAs grafican con muchos ojos y anillos alrededor y son como redondos con alas. Bueno, esto, antes de que la IA sacara este tipo de imágenes, Eben Alexander ya venía hablando de esto. Y vuelvo digo, yo soy escéptico a este tipo de cosas. Evidentemente tengo un grado de escepticismo, me parece razonable hacerlo, pero también me parece razonable aceptar que hay muchas cosas que se pueden llegar a conectar con los relatos bíblicos. Entonces, observen y escuchen muy bien lo que él habla desde su perspectiva, porque es un neurocirujano, es un neurocientífico hablando sobre su experiencia cercana a la muerte. Claramente su descripción es una descripción atípica. Oros. Y esa música terminó siendo una hermosa transición al siguiente reino, al que llamo el núcleo, que se encuentra fuera de todo espacio y tiempo superior. Cuando usted habla de esa música que escuchaba mientras estaba en coma, en el libro usted cuenta que escuchó un sonido como Om. ¿Qué fue eso? Bueno, cuando entré a ese reino que lo llamo núcleo, a ese tercer reino, acababa de pasar por aquel hermoso valle con aquella brisa cálida de divinidad soplando y de pronto toda esa escena se desvaneció, colapsó. Así que de hecho todo el universo observable a mi alrededor cambió, incluyendo lo que nosotros llamamos tiempo. Colapsó hacia un círculo o un punto más alto en ese siguiente reino, una causalidad que está completamente fuera del tiempo terrestre, pero luego me envió más allá de eso, a un tiempo y espacio superior que también colapsó, se vino abajo, hasta que estuve en ese núcleo, en esa negrura como de tinta y luego una luz deslumbrante de una orbe, de una esfera de luz más brillante que 1.000.000 de estrellas apareció ahí conmigo. Y el sonido que traje conmigo de vuelta de ese reino fue el sonido de Om. Y cuando se lo explico a la gente, digo que es el tipo de resonancia que tendrías en la infinidad y la eternidad, el sonido del divino creador, Dios, a través de todo. Pero para mí, Om fue el sonido que traje de vuelta, el que escuché. De hecho, cuando comencé a escribir acerca de esta experiencia, la palabra Dios no era sino una palabra humana. Y toda palabra humana ya, digamos que falla miserablemente al tratar de describir el asombro y el poder de la deidad. Así que Om fue una palabra muy apropiada para mí. Así que usé Om como pronombre para referirme a Dios. Pero claro, al cabo de meses, caí en cuenta que al hablar con gente sobre este concepto, ese poderoso e indescriptible ser, debes usar la palabra Dios, o Alá, o Jehová, cualquiera sea la palabra, porque tenemos palabras distintas, aunque todas se refieren al mismo ser todopoderoso, el núcleo de todo. Bueno, ahí tenemos, permítame preguntarle. claro, ahí tenemos teológicamente que diferir, ¿no? Si Alá o Jehová, pero, o sea, diferimos evidentemente ahí, pero escuchen esto del Om, y es algo que él en el libro habla mucho. Él deja de decir Dios y Om cuando escucha Om, cuando hablé Om, cuando oía Om, cuando percibía Om, Om se vuelve Dios en la narración de Eben Alexander. Y es bien interesante porque es como lo que él experimentó, ¿no? Y como él lo escuchó. ¿Que tiene algún tipo de coincidencia bíblica? No. ¿Tiene algún tipo de base bíblica? No. Pero no deja de ser interesante. Como neurocirujano, como un médico, un científico que durante 15 años enseñó en la Escuela de Medicina de Harvard, ¿qué se dice usted a sí mismo cuando se pregunta si estas visiones no pudieran haber sido alucinaciones, producto de las drogas? Usted estaba en coma, estaba profundamente dopado.
¿Qué dice el científico, el neurocirujano en usted ante esta posibilidad? Cualquier doctor que cuide de este tipo de pacientes le diría que si uno tiene una meningitis bacteriana por más de 3 horas y media y pasa 7 días en coma con un respirador, uno no regresa. Una meningitis bacteriana es básicamente una infección neurológica en las meninges. Las meninges son un sistema y unas estructuras cerebrales supremamente importantes en el sistema nervioso central. Una vez estén infectadas, técnicamente viene la muerte, ¿vale? Para que lo sepan. En general, la gente no regresa, pero con seguridad, uno no regresa pudiendo contar la historia porque la meningitis es probablemente uno de los modelos más eficientes de muerte humana, pues destruye la superficie exterior del cerebro, la parte de donde sucede nuestra conciencia humana. Para mí, esto fue un gran misterio. Cuando volví del coma, no recordaba todo lo que había aprendido en 20 años de neurocirugía académica acerca del cerebro, la mente y la conciencia. Recordaba muy poco. Mi lenguaje regresó días después. Mi conocimiento acerca de la neurocirugía, la mente, el cerebro y la conciencia no regresó sino 6 semanas después de que salí del estado de coma. En ese tiempo, estaba muy ocupado escribiendo todo esto, como un reportaje neurocientífico, pues El problema aquí es que cuando él dice que sus conceptos y su vocabulario llegó después, no concuerda mucho los tiempos, ¿no? De hecho, cuando tú lees el libro, lees un libro de una persona bastante lúcida de lo que está procesando. Dios, pero bueno. Mis doctores me habían dicho que no podía haber experimentado nada. Tú tenías meningitis y esos pacientes no regresan con historias que contar, me decían. Uno puede tener meningitis menos severa, una meningitis menor, una meningitis bacteriana que te deja en coma por 1 o 2 días, entonces puede que tengas algunas alucinaciones, pero no con una meningitis bacteriana severa como esta. O sea, lo que usted está diciendo es que su cerebro estaba muerto y un cerebro muerto no puede alucinar. Sí, o ha muerto o está despertando. Por eso mis doctores estaban en el dilema el día 7, ante el hecho de que yo tenía 2% de oportunidad de sobrevivir, ninguna oportunidad de recuperarme. Y la recomendación en ese entonces fue parar los antibióticos. Así que, de hecho, no fue un sueño, no fue una alucinación. Esa es probablemente la parte más importante de mi viaje. Y me tomó meses y meses y meses para admitir que esto no había sucedido en mi cerebro. Estaba revisando mis registros médicos, revisando mis escaneos con mis colegas, neurocirujanos, neurocientíficos, explicarlo como un fenómeno basado en el cerebro, que yo fui el peor escéptico por mucho tiempo. La experiencia era demasiado real para ser real. Le dije a mi hijo, que se está especializando en neurociencia, le dije que 2 días luego de salir del hospital estaba tratando de explicarlo cómo, con base en el cerebro, y por eso tengo esa hipótesis en mi libro, pero con mis colegas pudimos definir que no sucedió en mi cerebro en lo absoluto. No fue una alucinación, no fue un sueño, y pareció real porque fue real. Sucedió fuera del universo físico, fuera de mi cerebro. Así es. En el libro, el doctor Eben Alexander constantemente va a estar hablando acerca de estas comparaciones. Cómo él como neurocirujano puede probar o qué se hizo él, cómo llegó él a la conclusión de lo que había visto. En efecto, lo había visto y experimentado y no habían sido formaciones químicas de su cerebro bajo altas dosis de medicamentos, ¿verdad? Que es una posibilidad que tenemos, es algo que es real. Pero lo que hace Alexander es evidentemente comparar las cosas. Oiga, la infección en las meninges generalmente no producen ningún tipo de alucinación. Las personas que vuelven de allí, las pocas que vuelven allí, no vuelven con ningún tipo de experiencia cercana a la muerte. En mi caso, el caso de Eben Alexander es atípico porque vuelve con una experiencia cercana a la muerte. Entonces, eso hace que empieces tú a comparar el caso de Eben Alexander con cualquier otro caso y encuentras particularidades que no dejan de asombrar. Harvard
que escribió el libro número 1 en la lista de bestsellers del New York Times. Hace 6 meses que está número 1 en la lista del New York Times. Es un libro sobre su experiencia cuando estuvo en estado de coma y la vida después de la muerte. Seguimos con la entrevista. Veamos. Doctor Alexander, una de las cosas que más me impactó de su libro es cuando explica la función del cerebro como un escudo, como un protector. Usted dice en el libro Escuchen que el esta cerebro parte. bloquea nuestro acceso al conocimiento de otros mundos, como una protección para protegernos. Pero explíquenos, ¿protegernos de qué? Creo que lo importante de entender es el concepto del cerebro como un velo. Es necesario entender que cuando estamos en esos reinos, en una experiencia cercana a la muerte, cuando podemos ver detrás del velo, estamos completamente separados del aquí y el ahora, del espacio y el tiempo de este reino. Eso es crucial entenderlo. La corriente allá es totalmente distinta porque el aquí y el ahora es parte del velo, de la ilusión de nuestra conciencia a este lado del velo. Si uno estuviera siempre en ese reino de no estar aquí y ahora, no le ayudaría a sobrevivir en un sentido darwiniano, siendo depredador o presa en un ambiente primitivo, no tendría ningún valor. Esto es algo que solo podemos hacer hoy, como humanos, en una sociedad en la que no tenemos que preocuparnos por encontrar comida y no ser comida. Así que no tendría una ventaja de supervivencia darwiniana en absoluto si estuviéramos en el espacio-tiempo secundario a cada momento. Es importante entender las diferencias. Usted usa una excelente metáfora en el libro sobre el poder de bloqueo del cerebro, cuando dice que el cerebro actúa como cuando el sol impide que veamos las estrellas. Cuéntenos un poco cómo es eso. Me encanta esa metáfora porque creo que la gente lo puede entender. La metáfora es que cuando uno mira el cielo nocturno y ve las lindas estrellas, se da cuenta de la bella creación que es nuestro universo. Y luego sale el sol, amanece, y hace desaparecer todo eso, iluminando tus alrededores inmediatos, pero bloqueando por completo ese majestuoso, inmenso y bello cosmos. De la misma manera, nuestro cerebro consciente nos ilumina el aquí y ahora y arrasa con lo que está detrás del velo, que es una escala mucho mayor de nuestro ser. Lo podemos ver en las experiencias cercanas a la muerte, entre vidas, en oración profunda, centrada, en meditación profunda, la esencia de la desesperación. Todos los distintos medios por los que podemos ver a través de aquel velo y darnos cuenta que nuestra conexión unos con otros, nuestra unidad y también nuestra conexión con lo divino, la cual vemos en las experiencias cercanas a la muerte. Incluso los ateos más tajantes tienen experiencias fuertes cuando tienen o viven situaciones cercanas a la muerte al entrar en contacto con la fuente creativa, todopoderosa y amorosa. Así que esto no depende de creencias religiosas ni de lo que uno ha encontrado en la tierra, aunque, como lo he dicho, ese reino de pasaje que se origina en un mundo real y perfecto, volvemos a estos cerebros y mentes y nuestras memorias nos están diciendo historias de aquel viaje. Estas pueden ser manchadas por nuestra personalidad, nuestra historia personal, nuestro pasado cultural y religioso. Y es por eso que un cristiano puede ver un bello cuerpo de luz como Jesús, mientras un musulmán lo verá como Mohammed. No quiero decir que ese reino no sea real. Significa que ese reino de pasaje del que hablo es un reino intermedio que nos permite identificarnos con nosotros mismos en ese otro reino más elevado y real. De manera que cuando intentamos traerlo de vuelta aquí, retoma sus vestiduras terrestres. Claro que los escépticos se sienten perdidos golpeando su cabeza contra los árboles sin percibir la hermosa fuerza. En el libro, cabe destacar que en el libro
si mal no recuerdo, él no adopta la postura del cristianismo. Él constantemente habla del no sé si un sincretismo, quizás como lo acaban de escuchar ustedes, un musulmán ve a Mahoma, o un cristiano ve a Jesús, dependiendo de la religión que vaya a este reino de pasaje, porque no es como tal el cielo, sino como este espacio de pasaje permite que cualquier persona se identifique con su credo, ¿no? Evidentemente ahí yo ya tengo grandes problemas, pero bueno. Pensando que las pequeñas diferencias, que el cristiano ve a Cristo y el musulmán ve a Mohammed, dicen que eso significa que no es real. Se pierden del hecho que es absolutamente real, pero que las memorias se manchan cuando regresamos con algo de nuestro bagaje personal y cultural que ya estaba ahí antes de la experiencia cercana a la muerte. Oiga, pero qué cantidad de propaganda. Más vendido en la lista de bestsellers del New York Times. Ya lo sabemos. Un libro sobre la vida después de la muerte. Ok. Sigamos viendo la entrevista. Vamos. Doctor Alexander, cuando usted estaba en estado de coma, ¿sintió, le ayudó en algo el hecho que sus seres queridos le tomaran las manos o rezaran por usted? Las cadenas de rezos, todo eso. Alguna gente piensa que eso es fundamental para una persona que está en coma, otra gente dice que es un mito. ¿Usted se dio cuenta de algo? Mitos no, yo diría que la oración es muy poderosa. En mi historia yo narro cuando me di cuenta que ya no podía acceder al hermoso reino celestial, al pasaje y al núcleo, porque si pudieras hacerlo una y otra vez estaría regresando. Yo no sabía lo que significaba hasta que entendí que no podía oír la melodía musical que llevaba a ese reino. Pero en aquel momento estaba consciente de miles de seres que me rodeaban, todos de rodillas, todos esos murmullos ascendiendo, muchos con velas, algunos con capuchas, y todos esos murmullos, cuando lo escribí dije que estaban orando, y esa energía era muy poderosa. Me estaba dando ese mismo amor incondicional que había sentido en el pasaje y el núcleo, pero estaba sucediendo en asociación con seres más cercanos al reino terrestre. Me mostró el poder de esto, y mientras le cuento la historia a mi familia en la sala de recuperación, contaron que mi hermana Phyllis había decidido la primera noche de mi coma que alguien estaría allí sosteniendo mi mano 24 horas al día, 7 días a la semana. Okay. Siempre había alguien allí. Si alguno se iba, lo reemplazaba otro miembro de la familia y me sostenía la mano. Estuve en la respiradora toda la semana, pero ellos estuvieron allí para mantenerme anclado a este mundo. Yo diría que es muy importante entender el amor, que la oración no es algo local. Uno puede orar por gente a grandes distancias y puede tener un efecto tremendo. Y uno se puede comunicar con las mentes en ese reino, en ese mundo del estado de coma. Desde que usted regresó de la muerte, por decirlo de alguna manera, usted ha estudiado las experiencias cercanas a la muerte de mucha gente. ¿Hay un denominador común, algo presente en todas estas experiencias o no? Sí, eso es de lo más impactante. De hecho, cuando volví a casa, el hospital estaba abrumado por el poder de esta experiencia y mucho de mi conocimiento acerca de la conciencia no había regresado. Tardó 6 semanas. En ese estado, mi hijo, especializándose en neurociencia, me dijo: si quieres que esto tenga valor, no leas nada acerca de experiencias cercanas a la muerte antes de escribirlo todo. Así que me tomé 6 semanas, no leí nada, escribí todo, como 20,000 palabras. Empecé a leer sobre las experiencias cercanas a la muerte y quedé en shock, porque vi muchas similitudes en cientos de casos, muchos lo que les decía al inicio. Y las similitudes son más impactantes que las diferencias, en especial al considerar las condiciones médicas y cerebrales que llevan a la gente a ese reino de las experiencias cercanas a la muerte. Debería haber una increíble variedad y sin embargo lo que hay son similitudes impactantes. Y cuando empiezas a investigar la literatura después de la muerte, de cientos de años atrás, y los escritos de místicos religiosos y de profetas de miles de años atrás, uno ve más similitudes y se da cuenta que ese reino es muy real.
es mucho más poderoso notar las similitudes que dejarse desviar por las pequeñas diferencias entre otras experiencias. Eso es una de las partes más maravillosas de mi viaje, pues apoya y valida tantas otras de estas experiencias místicas transformadoras a través de los años. Ok, efectivamente eso es lo que cuenta el libro. Él está aquí resumiendo lo que dice el libro. El libro creo que se puede descargar gratuitamente. Yo en esa época, eso fue en el 2016, lo descargué. Oiga, ya casi 10 años, ¿eh? Sí, y lo descargué en PDF. Lo que yo digo es, oiga, si lo descargan, cómprenlo para ayudarle a que, no sé, que esta historia llegue a otras personas, quizás sea de bendición, quizás no. Pero claro, es chocante el hecho de que un neurocientífico haya vivido esto y que se haya pegado a la experiencia como tal, ¿no? Y que esa experiencia lo haya cambiado por completo. Doctor Alexander, bueno, ya han pasado unos años después de su experiencia, después de su estado de coma. ¿Se ha vuelto usted una persona religiosa, mística, espiritual? ¿Medita? ¿En qué cambió su vida? Yo diría que he cambiado en todas las formas imaginables, pero no fue de inmediato. Al comienzo estaba tratando de escribirlo todo como un reporte científico, a pesar de que estaba en shock por la realidad definitiva del caso. Fueron 4 meses después que se dio la revelación que registro en el libro, la que me definió la realidad de aquel reino. Desde entonces he estado en una misión, tratando de entenderlo. Ahí está, Es la por eso prueba que del escribí cielo. el libro. Pero de hecho el manuscrito era 3 veces más largo que La prueba del cielo. Lo estaba escribiendo para mí mismo, para entender todo acerca de la naturaleza de la realidad, la física, la cosmología, la naturaleza del espacio, el tiempo, la causalidad, el libre albedrío, y tratando de ponerlo en contexto con mi viaje, todo lo que sabía acerca de la conciencia. Es por eso que me ha cambiado en todas las formas imaginables. Tiene que ver con aumentar las fronteras de la ciencia para darse cuenta que la ciencia y la espiritualidad se fortalecen mutuamente. Es solo un nivel primitivo como de kinder donde luchan una contra otra, pensando que una tiene la razón y la otra no. En realidad, nuestra ciencia convencional de hoy, como dije antes, no sabe nada de cómo la conciencia emerge del cerebro físico, sin mencionar la conciencia no local, que es un fenómeno muy real. Puede suceder. Este fenómeno apoya las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, memorias de vidas pasadas, experiencias fuera del cuerpo, visión a distancia, telepatía, psicoquinesia. En eternia.org encontrará una visión más completa de todos estos tipos de conciencia que van más allá de nuestra explicación materialista, científica primitiva, Eternia. que era la que yo tenía antes del coma. Así que es más espiritual. Ahora conozco la realidad de Dios que está en el núcleo de todo lo que existe. Pero mi mensaje trasciende las fronteras entre religiones, entre religión, espiritualidad y ciencia, y amplía las fronteras de la ciencia para que ésta pueda encontrar una dirección en cuanto al misterio profundo de la conciencia. Se trata del crecimiento que viví en cuanto a mi comprensión de la realidad. Creo que es una de las razones por las cuales el libro despegó tan rápido como lo hizo. En la primera semana en los Estados Unidos llegó al número 1 de los libros más vendidos del New York Times y se ha mantenido ahí por 6 meses. Eso se debe a que resuena con alma. Esa es la experiencia del Dr. Eben Alexander. Yo les recomiendo leer el libro, vuelvo y les digo, desde un punto de vista en donde él evidentemente es escéptico en cuanto a una religión específica. Él no ve a Jesús, no ve la cruz, él dice ver ángeles en forma de esferas doradas, hay mucho simbolismo, mucha carga onírica también, y eso lo hace interesante porque uno esperaría que él convalidara una u otra religión, pero él fue una experiencia muy específica, con una carga simbólica muy específica y una carga significativa muy específica, lo cual le da una plausibilidad desde mi perspectiva de objetividad muy interesante. Sin embargo, no le da
una plausibilidad teológica específica, por lo cual también me haría sentir como que debo ser escéptico frente a ciertas cuestiones. ¿Listo? Así que bueno, ahí les dejo esa historia. Si quieren, vayan a buscar el libro, vayan a comprarlo, vayan a consultarlo y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones.